Yuna Weston estaba sentada en la ventana del estudio de su casa, observando distraídamente cómo el viento otoñal jugaba con las hojas caídas de su cuidado jardín. En 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a un cierto ritmo en su relación con Quentin. Su café matutino debía tener la intensidad justa, sus camisas planchadas de una manera determinada, su tiempo libre transcurrido como él quería. Pero en los últimos meses, incluso este ritmo habitual había empezado a romperse. Quentin empezó a llegar a casa cada vez más tarde, se saltaba a menudo sus tradicionales cenas de los viernes por la noche y casi dejó de interesarse por los proyectos de interiorismo de ella, que solía al menos comentar educadamente. En lugar de la intimidad habitual, Juna sentía cada vez más una fría cortesía, como si fueran compañeros de piso ocasionales en lugar de cónyuges. «Hoy llego tarde, no me esperes para cenar», le dijo una vez más por teléfono. «De acuerdo», respondió Yuna, a pesar de que él le había prometido el día anterior que verían una película juntos. En momentos así, ella quería preguntar, «¿Qué nos está pasando, Quentin?», pero seguía posponiéndolo, en parte porque temía la respuesta, en parte porque no quería parecer una esposa entrometida. Después de todo, él tenía un trabajo exigente, proyectos, plazos. Quentin era analista de datos en una gran consultora financiera de West Haven. 7 años atrás, cuando se conocieron en una recaudación de fondos a través de amigos comunes, su pasión por el trabajo le pareció atractiva a Yuna. Hablaba de números y patrones con tal brillo en los ojos que era imposible no contagiarse de su entusiasmo. Luego también se interesó por su profesión, haciéndole preguntas sobre los principios del diseño y cómo creaba armonía en el espacio. Ahora, cuando ella intentaba hablarle de un nuevo cliente o de una solución interesante que había encontrado para una habitación difícil, Quentin se limitaba a asentir distraídamente con la mirada fija en su portapapeles. Suena genial, querida». Yuna suspiró y volvió al boceto en el que estaba trabajando. El cliente quería un despacho moderno pero acogedor en su nueva casa. Estaba pensando en los tonos de madera para las molduras cuando oyó abrirse la puerta principal. No era habitual. Quentin no solía volver a casa a mediodía. Yuna dejó a un lado el lápiz y salió del estudio. «¿Quentin? ¿Había ocurrido algo?». Estaba en el pasillo hablando por teléfono y se sobresaltó un poco cuando apareció su mujer. «Luego te llamo», dijo rápidamente en el auricular y se volvió hacia Juna. «No pasa nada, se me han olvidado unos papeles». Su mirada no se detuvo en ella, se dirigió directamente a su despacho, pero Yuna pudo ver una extraña expresión en su rostro, mezcla de fastidio y culpabilidad. En ese momento sonó el teléfono de Quentin que había dejado en la consola del pasillo. Yuna echó un vistazo a la pantalla y vio el nombre de Perla y el comienzo del mensaje. «¿Cuándo vas a contarle lo de...?» El resto del mensaje estaba oculto, pero esas pocas palabras bastaron para que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Yuna. Sabía que Pearl Sloane trabajaba con Quentin en el mismo departamento. La había visto varias veces en eventos corporativos. Una mujer brillante y segura de sí misma, con una mente aguda y una ambición que no podía pasar desapercibida. Quentin volvió al pasillo, cogió rápidamente su teléfono y se lo metió en el bolsillo sin ni siquiera mirar la pantalla. «Tengo que irme, una presentación importante», dijo, besando rápidamente a Juna en la mejilla. «Nos vemos esta noche». «Claro», respondió ella, intentando que su voz sonara natural. «Buena suerte con la presentación». Cuando la puerta se cerró tras él, Yuna volvió lentamente al estudio, pero no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían obstinadamente al mensaje que había visto. «¿Cuándo vas a contarle lo de...?» ¿Qué debía contarle Quentin? ¿Y por qué hablar de ello con un colega? Su primer impulso fue llamar a su marido y preguntarle directamente qué pasaba. Pero Yuna se contuvo. Tal vez se trataba de un asunto de trabajo.
o sobre alguna sorpresa que estaban preparando para su próximo cumpleaños. Sin embargo, Quentin no era muy amigo de las sorpresas, y el cumpleaños no era hasta dentro de un tiempo. No saques conclusiones precipitadas, se dijo Yuna. No tenía pruebas reales de que su marido la engañara, solo su distanciamiento, los retrasos en las devoluciones y ahora este extraño mensaje, pero incluso eso era suficiente para sembrar la duda. Durante los días siguientes, Yuna trató de captar otros indicios de que podía haber algo más que una relación laboral entre Quentin y Pearl. Empezó a escuchar con más atención las conversaciones telefónicas de su marido, aunque inmediatamente se sintió avergonzada por este comportamiento. No era propio de ella espiar a su propio marido. El viernes por la noche, cuando cenaron juntos, por primera vez en 3 semanas, Quentin parecía inusualmente entusiasmado. «Juna, tengo una gran noticia», dijo, sirviéndose una copa de vino. «El jefe ha insinuado que estoy en la lista de candidatos para el puesto de jefe del departamento de análisis. Es estupendo». Juna estaba realmente contenta. A pesar de todas sus dudas, siempre había apoyado las aspiraciones profesionales de su marido. ¿Cuándo se tomará la decisión? En los próximos 15 días. Pero hay algo más. Quentin hizo una pausa, como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría ella a sus siguientes palabras. «Quiero dar una fiesta aquí, en nuestra casa. Invitar al equipo y a la dirección. Podría ayudarme a causar una buena impresión». Juna se paralizó un instante. Su casa siempre había sido su territorio, su proyecto. Había puesto su alma en cada habitación, en cada detalle del interior. Y ahora Quentin quería llenar su mundo cuidadosamente creado con sus colegas. «¿Una fiesta? ¿Aquí?», intervino ella. «¿Cuándo?». «El próximo sábado», respondió Quentin, y en su tono quedó claro que ya había tomado una decisión. «Sé que es pronto, pero el momento es perfecto. El jefe acaba de regresar de un viaje de negocios y toda la gente importante estará en la ciudad. ¿No crees que deberías haberlo hablado conmigo antes?». Yuna intenta hablar con calma, pero la irritación se apodera de su voz. Organizar una fiesta para 20 personas en una semana no es fácil. 15, la corrigió Quentin. Y no tiene por qué ser complicada. Un buffet sencillo, algo de vino, nada lujoso. Nada especial requiere planificación, Quentin. Yuna apartó el tenedor. El menú, las bebidas, el servicio, por no hablar de que hay que preparar la casa. Pearl dijo que podía ayudarnos con la organización, se apresuró a decir Quentin, y al ver la expresión de su mujer añadió. Antes de dedicarse a la analítica, se encargaba de los eventos corporativos. Perla, claro, pensó Juna, pero solo dijo en voz alta. Puedo arreglármela sola. Al fin y al cabo, esta es nuestra casa. Quentin se relajó visiblemente al oírlo. Eres la mejor, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Sabía que podía contar contigo. Aquella noche, tumbada junto a su marido, que dormía profundamente tras su primera intimidad en mucho tiempo, Yuna miró al techo y reflexionó. La próxima fiesta le daría la oportunidad de observar a Quentin y Pearl juntos, de ver cómo interactuaban. Tal vez sus sospechas eran infundadas y solo estaba alterada por el cambio de comportamiento de su marido, o tal vez por fin obtuviera respuestas a las preguntas que temía hacer. La semana siguiente transcurrió entre preparativos. Juna encargó el catering, organizó el reparto de bebidas y arregló el salón con nuevos cojines decorativos y arreglos florales. Quería que la casa tuviera un aspecto impecable, no tanto por la carrera de Quentin, sino por orgullo de diseñadora profesional. Quentin apenas participaba en los preparativos, solo de vez en cuando preguntaba si todo iba según lo previsto. Se volvió aún más distraído y tenso, encerrándose a menudo en su despacho para atender llamadas importantes y quedándose varias veces a trabajar hasta altas horas de la noche. El miércoles, Juna decidió llevarle la comida a la oficina, en parte por hacerle un favor, en parte por curiosidad.
Eligió su cafetería tailandesa favorita y apareció en el vestíbulo del moderno edificio donde se ubicaba la empresa alrededor de la 1 de la tarde. «Vengo a ver a Quentin Weston», dijo en recepción con una bolsa de comida en la mano. «Soy su mujer. Quiero darle una sorpresa». La recepcionista, una mujer joven con los labios pintados, sonrió y llamó al departamento. Tras una breve conversación, entregó a Juna un pase. «12ª planta, sección C. Pero ahora está reunido en la sala de conferencias». «Está bien, esperaré en su despacho», respondió Juna. «Quiero verle la cara cuando vuelva y me encuentre allí». La 12ª planta tenía el típico ambiente de oficina: voces apagadas, el sonido de los teclados, el zumbido sordo de los aparatos de aire acondicionado. Yuna encontró la sección C y empezó a buscar el escritorio de su marido entre los puestos de trabajo idénticos. Varios empleados la miraron con curiosidad, pero nadie le preguntó qué hacía aquí. Fue entonces cuando vio a Quentin. Salía de una sala de conferencias situada en el otro extremo de la sala, y una mujer delgada, con el pelo corto y oscuro y vestida con un elegante traje azul, caminaba a su lado. Pearl Sloane. Hablaban animadamente de algo, y Quentin sonreía de un modo que hacía mucho tiempo que no sonreía en casa, fácil y relajado. En un momento dado, Pearl le tocó el brazo, un gesto fugaz que podría haber sido completamente inocente, pero que hizo que a Yuna se le apretara el corazón. Se apartó rápidamente. No quería que su marido se diera cuenta antes de tiempo. Unos minutos después oyó su voz sorprendida. «June, ¿qué haces aquí?». Ella se volvió con la sonrisa más natural que pudo esbozar. «Pensé en darte una sorpresa. Te he traído el almuerzo de Bangkok Spice». Quentin parecía menos complacido que confuso. «Eso es muy amable por tu parte, pero tengo otra reunión pronto». «No te entretendré», dijo Yuna, tendiéndole una bolsa con comida. «Pensé que te gustaría». «Gracias». Cogió la bolsa y por un momento hubo una incómoda pausa entre ellos. «Te presento a Pearl Sloane. Trabajamos juntas en el proyecto Harrison». Pearl se acercó y le tendió la mano con una sonrisa profesional. «Es un placer conocerte por fin, Yuna. Quentin me ha hablado mucho de ti». «Me pregunto qué exactamente», pensó Yuna mientras le estrechaba la mano. «Lo mismo digo. Quentin mencionó que estabas ayudando con la organización de la fiesta». Una sombra de confusión recorrió el rostro de Perla, pero se recompuso rápidamente. «Oh, solo me ofrecía ayudar. Sé lo complicado que es organizar eventos. Estoy segura de que tienes mucha experiencia», respondió Juna con una leve sonrisa. «Pero puedo encargarme. Al fin y al cabo, esta es mi casa». Subrayó la palabra «deal», aunque no supo explicar por qué. «Por supuesto», asintió Perla manteniendo la compostura. «Bueno, tengo que volver al trabajo. Ha sido un placer conocerte». Cuando ella dio un paso atrás, Quentin miró a Yuna con irritación mal disimulada. Eso no era necesario. «¿Qué era qué?», preguntó Yuna inocentemente. «Esta pequeña demostración de territorio», respondió en voz baja. «Pearl es solo una colega, y realmente quería ayudar». «Seguro que sí», dijo Yuna. «No te entretendré mucho. Te veré esta noche». Se marchó sintiendo la mirada de su marido. En el ascensor, Yuna respiró hondo, tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Había algo más que una relación de trabajo entre Quentin y Pearl? ¿O estaba viendo algo que no existía debido a sus propios miedos e inseguridades? El sábado por la mañana amaneció sorprendentemente soleado para ser mediados de otoño. Juna se despertó antes de lo habitual, sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad. Esta noche su casa se llenaría de gente de la que podría depender el futuro de Quentin en la empresa. Y, como ahora sospechaba, de su propio futuro con Quentin. Se levantó cautelosamente de la cama, con cuidado de no despertar a su marido. Él dormía inquieto, frunciendo el ceño incluso en sueños. Quentin había estado especialmente tenso los últimos días,
chasqueando la lengua por cosas insignificantes y hablando por teléfono en su despacho durante largos periodos de tiempo, bajando la voz cuando ella pasaba. En la cocina, Juna se preparó un té y abrió la lista de tareas del día. El servicio de catering debía llegar a las 6 para tenerlo todo listo a las 8. La florista entregaría flores frescas a las 4. Ella misma tendría que revisar el bar, asegurarse de que todo lo que necesitaba estaba en stock, limpiar los vasos que rara vez usaban y, por supuesto, prepararse ella misma. Guna estaba tomando un sorbo de té cuando oyó los pasos de Quentin. ¿Ya te has levantado?, preguntó estirándose. ¿Qué hora es? Las 7:30, respondió ella. Pensé que sería mejor empezar temprano. Hoy hay mucho que hacer. Quentin asintió y se dirigió a la máquina de café. Tengo que ir a la oficina un par de horas, dijo sin mirarla. Tengo que terminar mi presentación para Robert. ¿El sábado? Juna se sorprendió. ¿No decías que ya estaba hecha? Casi, apretó el botón de la cafetera. Pero quiero que todo salga perfecto. Ya sabes cómo es Robert. En realidad, Juna no lo sabía. Solo había visto al jefe de Quentin un par de veces en actos corporativos y parecía un hombre corriente de mediana edad, un poco soso, pero bastante agradable. Pero Quentin siempre lo había descrito como un perfeccionista quisquilloso cuya aprobación era casi imposible de conseguir. ¿A qué hora volverás?, preguntó ella, intentando que la pregunta sonara informal. Para el almuerzo. Cogió su taza y bebió un sorbo. A las 3 como mucho. No te preocupes, tendré tiempo para ayudar con los preparativos. Juna asintió, aunque no se creyó la promesa. Quentin no se había implicado mucho en las tareas domésticas durante el último año, cargándolo todo sobre sus hombros bajo el pretexto de que estaba ocupado en el trabajo. He hecho la lista de invitados, dijo señalando un papel sobre la mesa. 15 personas, incluidos nosotros. Si alguien viene con pareja, tenemos reservas de comida y bebida. Quentin echó un vistazo a la lista y frunció el ceño. ¿Por qué has escrito Perla con pareja? ¿Viene sola? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Juna, observando su reacción. Simplemente lo sé, desvió la mirada. Todo el mundo en el trabajo sabe que ahora mismo no sale con nadie. Juna hizo una nota mental, pero decidió no seguir con el tema. Vale, es una persona menos de la que preocuparse. Quentin terminó su café y puso la taza en el fregadero. Tengo que prepararme. Te veré esta tarde. Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejando a Juna sola con sus pensamientos y una larga lista de cosas que hacer. El día pasó volando en un frenesí de actividad. Juna quitó el polvo de las superficies poco utilizadas, colocó las velas, cambió las fundas de los cojines decorativos para que hicieran juego con el tema otoñal que había elegido para la fiesta. Trabajar le ayudaba a no pensar en que su marido no iba a pasar la mañana del sábado trabajando en una presentación, sino en otra empresa. A las 3 de la tarde todo estaba casi listo. Flores arregladas, toallas limpias en el baño de invitados, vasos relucientes, hielo listo. Solo le quedaba ducharse y prepararse, pero Quentin seguía ausente. A las 4:30, cuando Juna salía de la ducha, oyó el ruido de la puerta principal. Se puso una bata y salió del cuarto de baño. «Llegas tarde», dijo, tratando de mantener un tono de voz neutro. Quentin parecía nervioso y distraído. «Lo siento, el trabajo me ha llevado demasiado tiempo», arrojó el bolso sobre la cama. «¿Está todo listo para esta noche?» «Sí, todo está listo», respondió Juna. «Sin tu ayuda, como siempre». Quentin se puso visiblemente tenso. «No empecemos ahora, ¿vale? Hoy es una gran noche». «Para ti», aclaró Juna. «Para tu carrera. ¿No es para los dos?», objetó él. «Si me ascienden, tendremos más dinero, podremos viajar, quizá incluso pensar en una casa más grande». Juna lo miró con atención.
Hubo un tiempo en que esos argumentos habían funcionado, haciéndole hacer la vista gorda a sus constantes ausencias y a su distancia emocional. Pero ahora sonaban huecos. Por supuesto, fue todo lo que dijo, dirigiéndose al armario para elegir un vestido para esta noche. Quentin la miró un momento y luego suspiró. «Voy a darme una ducha», dijo y se dirigió al cuarto de baño. Cuando la puerta se cerró tras él, Yuna sacó el vestido granate oscuro que había elegido hacía unos días. Sabía que le quedaba bien, elegante pero con un toque de sensualidad. En cierto modo, esta noche era tanto una prueba para ella como lo era para Quentin, solo que lo que estaba en juego era diferente. Estaba terminando de maquillarse cuando Quentin salió del baño con una toalla alrededor de la cintura. Se quedó inmóvil, mirándola. «¿Vas a ponerte ese vestido?», preguntó con una entonación incomprensible. «Sí», respondió Yuna, volviéndose hacia él. «¿Por qué?». Quentin se movió de un pie a otro, obviamente buscando palabras. «Es un poco provocativo, ¿no crees?». Yuna lo miró sorprendida. «¿Provocador? Es un clásico slip dress hasta la rodilla. Me lo puse para la cena de Navidad de tu empresa el año pasado y dijiste que era perfecto». «Sí, pero hoy es diferente», dijo abriendo el armario y empezando a elegir la ropa. «Esta noche todo tiene que ser más discreto». «Quentin», dijo Yuna lentamente, sintiendo que la irritación crecía en su interior. «¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente te preocupas por mi forma de vestir?». Sacó una camisa azul que Yuna había notado que no le había gustado especialmente antes y la dejó sobre la cama. «No pasa nada, solo quiero que salga bien, es una noche importante». «Ya lo has dicho antes», comentó Yuna. «Y he elegido este vestido porque quiero que salga bien. Pareceré una mujer de éxito que apoya a su marido. ¿No es eso lo que quieres?». Quentin guardó silencio mientras se ponía los pantalones y se abotonaba la camisa. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. «Mira», dijo al fin, mirando su reflejo en el espejo en vez de a ella. «Estaba pensando, tal vez sería mejor que no asistieras a la fiesta». Yuna se quedó paralizada con el rímel en la mano. «¿Qué has dicho?». «Es una reunión de negocios», continuó Quentin rápidamente. «Hablaremos de proyectos, estrategias y cifras. Te aburrirás». «Un momento». Yuna se quitó el rímel y se volvió hacia él. «Invitas a 15 personas a nuestra casa, me haces pasar una semana preparándola, y ahora me dices que no debo asistir». «No lo entiendes», la miró por fin Quentin. «A Robert no le gusta que los cónyuges asistan a las reuniones de negocios. Le distrae». «Pero la reunión es en nuestra casa», Yuna se indignó. «No voy a quedarme encerrada en el dormitorio mientras todos os divertís abajo». «Nadie se está divirtiendo», objetó Quentin. «Se trata de una discusión seria con un pequeño buffet y...». Hizo una pausa. «Ya le he dicho a Robert que te has ido a casa de tus padres a pasar el fin de semana». Yuna sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué has hecho?». «Una mentirijilla por el bien común», intentó explicarle Quentin. «Sabía que te enfadarías, pero es lo mejor para todos. Puedes ir al cine o a cenar con un amigo. Yo lo pagaré todo». Yuna se levantó, sintiendo que la ira subía por su interior en una oleada. «¿Estás loca? ¿Has invitado a gente a mi casa y ahora me dices que me vaya? ¿Y le has mentido a tu jefe? ¿Qué está pasando, Quentin? ¿Esto es por Pearl?». La mención del nombre de Pearl le hizo estremecerse. «¿Qué tiene que ver Pearl con esto?», preguntó demasiado rápido. «Es solo una reunión de trabajo. Una reunión de trabajo a la que no quieres que asista tu mujer». Yuna cruzó los brazos sobre el pecho. «Que planeaste con tu colega sin consultarme. ¿Y ahora me echas de mi propia casa?». «Te estás poniendo dramático», dijo Quentin, volviéndose hacia el espejo y ajustándose de nuevo el cuello de la camisa. «Solo te pido un favor, una noche». «No», dijo Yuna con firmeza, «no me iré. Esta es mi casa y aquí estaré. Si querías una reunión sin esposas, deberías haber elegido un restaurante o una oficina». Quentin se volvió bruscamente hacia ella,
y en sus ojos Yuna vio algo que no había notado antes, una mezcla de pánico y rabia. ¿Por qué no puedes hacer lo que te pido? ¡Por una maldita vez! Estuvo a punto de gritar. Siempre tiene que ser a tu manera. A mi manera. Juna no podía creer lo que oía. Todo lo que he estado haciendo en los últimos años es adaptarme a ti, tu trabajo, tus regresos tardíos, tu eterno «ahora no, cariño, estoy ocupada, porque estoy trabajando». Quentin levantó la voz. Yo nos mantengo mientras tú te dedicas a tus interiores. Estas palabras golpearon a Yuna como una bofetada. Su profesión siempre había sido un motivo de orgullo para ella. No ganaba tanto como Quentin, pero sus clientes apreciaban su trabajo, en el que ponía toda su alma. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó en voz baja. ¿Que estoy biazo? ¿Que mi trabajo es un hobby? No me refería a eso. Quentin se frotó la cara con las manos. Mira, nos estamos distrayendo. Se trata de esta noche. Te lo pregunto a ti, Yuna. Es muy importante para mí. Y para mí es importante que me respeten en mi propia casa y en mi propio matrimonio, respondió ella. Me quedo, Quentin, y recibiré a mis invitados como la anfitriona de la casa que soy. Vio cómo las emociones cambiaban en su rostro, enfado, decepción y algo más que no supo precisar. ¿Determinación? ¿Desesperación? Está bien, dijo al fin, con fingida calma. ¿Quieres agua? Voy a por ella. La repentina transición confundió a Yuna. ¿Qué? Agua, repitió Quentin dirigiéndose a la puerta. Pareces alterada. Deberías beber. De acuerdo, respondió Yuna insegura, un poco desconcertada por aquel brusco cambio de tema. Quentin salió de la habitación y Yuna volvió al espejo para terminar de maquillarse. Las manos le temblaban ligeramente por la tensión. No esperaba un conflicto tan abierto, aunque tal vez llevaba tiempo gestándose. Pasaron varios minutos, pero Quentin no regresó. Yuna frunció el ceño y se dirigió a la puerta. Giró el pomo, pero la puerta no se abrió. Lo intentó de nuevo, con más esfuerzo, pero fue en vano. «Quentin», gritó, «la puerta no se abre». Silencio. «Quentin», llamó a la puerta. «¿Me oyes? Puedo oírte», respondió por fin desde detrás de la puerta. Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Lo siento, Juna, pero no puedo dejar que arruines esta noche. Estás demasiado alterada». Juna no daba crédito a lo que oía. «¿Me has encerrado? ¿Estás loca? Abre la puerta ahora mismo». «La abriré después de la fiesta», dijo Quentin. «Tienes agua en la bañera, libros en la estantería. Descansa y ya hablaremos mañana». «Quentin Weston, si no abres esa puerta ahora mismo, te juro que...» Yuna hizo una pausa, dándose cuenta de que las amenazas eran inútiles. «Es ilegal, ¿sabes? No puedes retenerme contra mi voluntad». «Es por tu propio bien», replicó él con la misma aterradora sensatez. «Ahora no eres tú misma. Por la mañana te darás cuenta de que tenía razón». Yuna oyó sus pasos retirándose y golpeó la puerta con el puño, furiosa. «Quentin, vuelve. Abre la puerta». Pero no hubo respuesta. Juna apoyó la espalda contra la puerta y se deslizó hasta el suelo, sintiéndose abrumada por las emociones. Rabia, humillación, desconfianza. ¿Cómo podía hacerle esto? Encerrarla en su propia habitación como a una niña traviesa o a una mascota. Buscó su teléfono en el bolsillo de la bata, pero recordó que lo había dejado en la mesilla del cuarto de baño. Cuando se levantó para cogerlo, su mirada se posó en la mesilla de noche de Quentin. El teléfono no estaba allí. Siempre lo dejaba allí, cargándolo para la noche. Así que se lo había llevado, o lo había tenido con él todo el tiempo. Con creciente desconfianza, Yuna corrió al baño y descubrió que su teléfono tampoco estaba allí. Quentin se había llevado los dos teléfonos, negándole la posibilidad de pedir ayuda. «Bastardo», susurró, sintiendo cómo la ira desplazaba a la conmoción. «Maldito bastardo». Juna volvió al dormitorio y miró a su alrededor, buscando una salida.
Las ventanas eran demasiado altas para saltar con seguridad, y los barrotes de la valla decorativa no se lo permitirían. La puerta era robusta, con una buena cerradura. El propio Quentin había insistido en ello durante la reforma, hablando de seguridad. Resultaba irónico que esa cerradura se utilizara ahora contra ella. Yuna se hundió en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Abajo, pronto empezarían a reunirse los invitados. Quentin fingiría ser un amable anfitrión, probablemente explicaría su ausencia con la misma mentira que le había dicho a su jefe, que se había ido a casa de sus padres, y Pearl estaría allí, en su casa, quizás incluso haciendo de anfitriona. La idea le hizo hervir las entrañas. No, no lo permitiría. Tenía que haber una salida. Yuna se levantó y empezó a mirar metódicamente por la habitación. La puerta del baño se abría con normalidad. Quentin solo había cerrado la salida al pasillo. ¿Y si había algo en el baño que pudiera ayudarla a abrir la cerradura? Una horquilla, una herramienta fina. Se apresuró a entrar en el cuarto de baño y empezó a abrir armarios, a sacar cajones, kit de manicura, cepillos de dientes, peines, cremas. Y de repente sus ojos se posaron en la puerta del otro lado del cuarto de baño que daba al estudio de Quentin. Era otra característica de la distribución de su casa. El dormitorio principal con el cuarto de baño y el estudio formaban una especie de bloque, con el cuarto de baño como nexo de unión. Normalmente tenían abiertas las dos puertas del baño, pero ahora la del estudio estaba cerrada. Yuna se acercó y giró el pomo. Estaba cerrada. Seguramente Quentin no sería tan descuidado como para dejarla abierta, pero tal vez esta cerradura era más fácil de forzar. Volvió a su kit de manicura y sacó un empujador de cutículas de metal. Luego se acercó a la puerta del despacho y examinó la cerradura con detenimiento. Era una simple cerradura interna con un agujero. Para abrirla desde el otro lado, bastaba con tener algo fino que insertar en ese agujero. Yuna intentó introducir un empujador por el agujero, pero era demasiado grueso. Volvió a buscar y encontró una horquilla fina en su neceser. Con ella, consiguió empujar el mecanismo de la cerradura y la puerta se abrió con un clic. Con un subidón de adrenalina, Yuna entró en el despacho de Quentin. Ahora tenía que salir de aquí y llegar al pasillo de alguna manera. La puerta del despacho que daba al pasillo también estaba cerrada, pero la llave estaba en la cerradura por dentro. Al parecer, Quentin no creía que ella pudiera llegar al estudio. Yuna giró la llave en silencio y abrió la puerta lo justo para asomarse al pasillo. Estaba vacío. Se oían voces apagadas procedentes del piso de abajo. Los invitados estaban empezando a llegar. Cerró la puerta y se apoyó en ella, pensando en lo que haría a continuación. ¿Bajar y montar una escena? No, ese no era su estilo. Además, eso solo confirmaría lo que Quentin había dicho sobre su mal humor. Necesitaba un enfoque más estratégico. Yuna volvió al dormitorio a través del cuarto de baño y miró su reflejo en el espejo. El vestido burdeo seguía sobre la cama y ella estaba en bata, con el maquillaje sin terminar. Lo primero era terminar de arreglarse. Si iba a enfrentarse a Quentin y sus mentiras, tenía que estar impecable. Rápidamente se aplicó máscara de pestañas, se delineó los labios y se puso el vestido. Luego se recogió el pelo en un elegante moño y se puso los pendientes que Quentin le había regalado por su 5º aniversario, un detalle pequeño pero simbólico. Ahora, con el aspecto de una mujer en completo control de la situación y no de una víctima atrapada en su propia casa, Yuna regresó al estudio y volvió a escuchar los sonidos del piso de abajo. Había más voces. Parecía que casi todos los invitados habían llegado. Abrió con cautela la puerta del estudio y se asomó al pasillo. Seguía vacío. Yuna salió de la habitación y cerró la puerta en silencio. Ahora tenía que bajar las escaleras sin que Quentin se diera cuenta antes que ella. Pero antes de hacerlo, Yuna decidió mirar en el dormitorio de invitados. Allí había un teléfono duplicado, que rara vez utilizaban,
pero que podría resultar útil ahora. Lo encontró en la mesilla de noche y se sintió aliviada al ver que funcionaba. Se apresuró a marcar el número de su amiga Edna y esperó respuesta. «Edna, soy Yuna», dijo rápidamente. «Escucha, no tengo mucho tiempo. Quentin está de fiesta y me ha encerrado en el dormitorio para que no estorbe. Salí, pero necesito tu ayuda». «¿Qué ha hecho qué?», preguntó Edna con incredulidad. «¿Estás de broma?». «Ojalá lo estuviera», sonrió Juna con amargura. «Te lo explicaré todo más tarde. Ahora mismo necesito que vengas como si yo te hubiera invitado. ¿Puedes hacerlo?». «Claro», respondió Edna sin vacilar. «Estaré allí dentro de 20 minutos. ¿Pero estás segura de que estás bien? ¿Llamo a la policía?». «No, no lo hagas», dijo Yuna. «No quiero un escándalo. Solo ven como invitado. Y, si puedes, trae una botella de vino. Caro». «Lo haré», prometió Edna. «Quédate ahí». Juna colgó el teléfono y respiró hondo. Ahora tenía un aliado y, lo que era igual de importante, un testigo. Pero aún tenía que decidir exactamente cómo se presentaría en la fiesta. ¿Una confrontación directa? ¿O una aproximación más sutil? Se dirigió a las escaleras y bajó con cuidado unos peldaños para poder ver el salón. Ya había allí unas 10 personas, entre ellas Quentin, que charlaba animadamente con un hombre corpulento de mediana edad, presumiblemente Robert. Pearl estaba cerca, con un elegante vestido azul que June sospechaba que combinaba a la perfección con la camisa de Quentin. Se estaba riendo de algo que decía Robert, y su mano tocó ligeramente el codo de Quentin, un gesto que podría haber parecido casual, pero June vio algo más en él. La ira que había estado reprimiendo para mantener sus pensamientos claros empezó a surgir de nuevo. Quentin no solo la estaba encerrando, lo hacía para poder flirtear libremente con Perla delante de sus superiores. Tal vez su relación era aún más seria de lo que ella se había dado cuenta. Guna regresó a las sombras del pasillo, reflexionando sobre su próximo movimiento. Quería irrumpir allí y decirle a Quentin todo lo que pensaba sobre lo que había hecho, pero eso sería exactamente el tipo de escándalo que él esperaba de ella. Exactamente el tipo de comportamiento que le permitiría decir: «¿Ves? Te dije que no era ella misma». No, ella debería haber sido más inteligente, más comedida. Juna estaba de pie en el dormitorio de invitados, escuchando los sonidos de la fiesta de abajo. Sus pensamientos revoloteaban febrilmente entre la conmoción por el comportamiento de su marido y el deseo de encontrar una salida sensata a esta situación. Encerrarla a ella, su propia mujer, en el dormitorio, humillante, imperdonable. ¿Y todo para qué? ¿Para flirtear con un colega delante de los jefes? Edna llegaría en unos 15 minutos, pero Yuna no podía esperar. Quería actuar, averiguar más sobre lo que estaba pasando en su propia casa. ¿Qué ocultaba exactamente Quentin para estar tan desesperado? Yuna salió con cautela al pasillo y se acercó a la escalera. Desde allí pudo ver parte de la sala de estar, donde Quentin estaba mostrando algo en un portapapeles a un hombre canoso con un traje caro. Al parecer, Robert, el jefe del departamento. Pearl estaba a su lado, con una postura que denotaba atención y voluntad de apoyar la explicación de Quentin. Parecían un equipo coordinado, profesional, quizá incluso algo más. La idea hizo que la ira volviera a aflorar en el pecho de Yuna, pero se obligó a concentrarse. Quentin parecía completamente absorto en la conversación con su jefe. Eso le dio la oportunidad de volver a su despacho y buscar allí algo de información, algo concreto que explicara mejor su comportamiento que la mera sospecha de una relación amorosa. Juna caminó en silencio por el pasillo y entró en el despacho de su marido. El lugar estaba siempre perfectamente ordenado. Quentin era pedante en su entorno de trabajo. Estanterías con libros de análisis y de negocios, un escritorio minimalista, una silla ergonómica y, por supuesto, un ordenador, su principal herramienta de trabajo. El ordenador estaba apagado y Juna se preguntó si debía encenderlo.
El ruido del arranque podría llamar la atención si alguien subía, pero probablemente era su única oportunidad de averiguar la verdad. Pulsó con cuidado el botón de encendido, conteniendo la respiración. El ordenador se encendió, pero afortunadamente sin el pitido habitual. Quentin siempre apagaba todos los sonidos del sistema porque le resultaban molestos. En la pantalla apareció una solicitud de contraseña. Yuna se mordió el labio. Conocía varias contraseñas que Quentin utilizaba para diferentes cuentas, pero no estaba segura de cuál funcionaría en su ordenador del trabajo. Probó la primera, una combinación de sus fechas de nacimiento. No funcionó. Luego la fecha de su boda. Rechazo de nuevo. Yuna hizo una pausa, reflexionando. ¿Qué otra cosa podría usar Quentin como contraseña? Algo que no olvidara, pero que no fuera tan fácil de adivinar. De repente, cayó en la cuenta. El nombre de su primer perro y el año de su graduación. Le había visto usar esa combinación una vez. Yuna tecleó rápidamente Buster 2008 sin espacios y para su sorpresa, el ordenador empezó a cargar el escritorio. No es muy seguro para un analista de datos, pensó con amarga ironía. El escritorio de Quentin estaba tan organizado como su espacio físico, carpetas ordenadas, un mínimo de accesos directos. Yuna abrió su cliente de correo electrónico, con la esperanza de encontrar correspondencia con Pearl, pero le pedía otra contraseña. Decepcionada, volvió a examinar las carpetas. La mayoría de ellas contenían documentos de trabajo, hojas de cálculo, presentaciones, informes, nada especialmente interesante o comprometedor. Pero una carpeta titulada simplemente Proyecto H le llamó la atención. Hacía solo 15 días que se había creado. Yuna abrió la carpeta y encontró varios documentos con títulos imprecisos, así como un archivo PDF con el logotipo de Nexus Analytics. Lo abrió primero y vio el titular. Propuesta de colaboración confidencial. Con creciente sorpresa, Yuna empezó a leer el documento. Era una oferta de trabajo dirigida a Quentin para el puesto de jefe de análisis de datos en Nexus Analytics, un competidor directo de su empresa actual. El salario ofrecido era un 30% superior al suyo actual. El documento también mencionaba la oportunidad de incorporar a miembros clave del equipo. Yuna se desplazó hasta el final del documento y vio que había sido enviado hacía una semana, con una nota al final que decía, esperando su respuesta para finales de mes. Eso explicaba muchas cosas. Quentin estaba considerando una oferta para trasladarse a un competidor, pero seguía fingiendo que buscaba un ascenso en su empresa actual. ¿Pero qué tenía que ver eso con Pearl? ¿Y por qué quería tan desesperadamente que Yuna no asistiera a la fiesta? Abrió otro documento de la misma carpeta. Era una presentación que analizaba la base de clientes de su empresa actual. Al parecer, la información era confidencial y no debía compartirse con terceros. ¿Quentin estaba recopilando datos que podría utilizar en su nuevo puesto? Yuna estaba tan absorta en su descubrimiento que no oyó inmediatamente el ruido de pasos en el pasillo. Se quedó inmóvil, escuchando. Alguien subía las escaleras. Cerró rápidamente todos los documentos y apagó el monitor, pero no el ordenador. No había tiempo para esperar a que su trabajo estuviera completamente terminado. Yuna corrió hacia la puerta del cuarto de baño, se metió dentro y la cerró en silencio. Un momento después oyó abrirse la puerta del estudio. Una voz masculina, que no era la de Quentin, habló. Un despacho estupendo, muy organizado. Quentin siempre es así, respondió una voz femenina que Yuna reconoció como la de Perla. Tendrías que haber visto su escritorio. No tiene ni un solo objeto de más. Una cualidad muy útil para nuestro futuro director de análisis, dijo el hombre con una ligera risita. Yuna se quedó sin aliento. No podía ser Robert, el actual jefe de Quentin. ¿Quién era entonces? Nicholas, no deberíamos quedarnos aquí, dijo Perla con una nota de preocupación en la voz. Si Robert se da cuenta de nuestra ausencia... Tranquilo,
respondió el hombre al que había llamado Nicholas. Estaba absorto en una conversación con el director financiero, y Quentin dijo que podíamos echar un vistazo a la casa. Es un gesto muy confiado, ¿no crees? Sí, demuestra que va en serio, aceptó Pearl. Pero volvamos abajo. Los papeles que te di antes deberían bastar para tomar una decisión. Más que suficiente, dijo Nicholas. La cartera de clientes es impresionante. Con esta información podemos conseguir fácilmente clientes clave. No hables de ello aquí, advirtió Pearl en un susurro. Las paredes tienen oídos. Su mujer se ha ido con sus padres, ¿verdad?, preguntó Nicholas. Por cierto, es extraño que lo haya dejado solo en una velada tan importante. Siguió una pausa, y Yuna solo pudo imaginar la expresión de Perla. Tienen una relación complicada, dijo por fin. Quentin dice que ella no entiende su ambición. La típica historia. ¿Lo entiende? La voz de Nicholas adquirió una nota juguetona. Aprecio a la gente con talento, replicó Pearl con discreción. Y creo que merecen el reconocimiento correspondiente. Baja, por favor. Los pasos se alejaron y Yuna oyó cerrarse la puerta del despacho. Esperó un momento para asegurarse de que realmente se habían ido antes de permitirse exhalar. La imagen era más clara ahora. Quentin no solo estaba considerando la posibilidad de trasladarse a un competidor, sino que ya se estaba preparando activamente para ello, hasta el punto de entregar datos confidenciales. Y Perla no era solo el objeto de su interés romántico, era una co-conspiradora en este plan, tal vez incluso la iniciadora. Y Nicholas era, al parecer, un representante de Nexus Analytics, que había acudido a la fiesta disfrazado de colega de Quentin para evaluar a su futuro empleado en un ambiente informal. Yuna regresó a su despacho y volvió a encender el monitor del ordenador. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, localizó rápidamente una carpeta de correspondencia entre Quentin y Pearl. Sus correos electrónicos eran discretos, sin mención explícita de un traslado a otra empresa, pero había mucho que leer entre líneas. Nuestro proyecto general avanza a buen ritmo. N. está muy satisfecho con los resultados preliminares, escribió Pearl en un correo electrónico reciente. Hoy hemos transmitido el último paquete de datos. Ahora solo queda esperar la propuesta oficial, respondió Quentin. Pero lo más chocante para Yuna fue descubrir una carta enviada por Quentin solo 3 días antes. Todo va según lo previsto. Yuna no sospecha nada de mi despido ni de nosotros. Cuando todo sea oficial, le diré que hace tiempo que no tenemos nada en común y comenzaré el proceso de divorcio. No será fácil, dada nuestra copropiedad, pero estoy dispuesto a hacerlo por el bien de nuestro futuro. Yuna sintió que la habitación giraba ligeramente a su alrededor. El divorcio. Quentin planeaba divorciarse de ella en cuanto consiguiera un nuevo trabajo, y por lo que parecía, su relación con Pearl había ido mucho más allá de lo profesional, incluso antes de que tomara la decisión de cambiar de empresa. Respiró hondo, tratando de calmarse. No era momento para emociones. Necesitaba pruebas contundentes e irrefutables de que Quentin no solo la había engañado, sino que estaba cometiendo traición empresarial al pasar datos confidenciales a un competidor. Yuna empezó a copiar metódicamente documentos y correos electrónicos clave en un pendrive que encontró en el cajón de la mesa de Quentin. Era arriesgado. En cualquier momento podía volver a subir a alguien, pero tenía que asegurar la información. Cuando terminó de copiar, cerró cuidadosamente todos los archivos y apagó el ordenador. Luego se guardó el pendrive en el bolsillo del vestido y se dirigió a la puerta, atenta a los ruidos de la escalera. De repente, le llamó la atención el sonido de la puerta principal abriéndose y una voz familiar que la saludaba. «Edna está aquí». Juna miró rápidamente por la ventana del estudio, que daba a la calle, y vio el coche de su amiga aparcado frente a la casa. Efectivamente, Edna sostenía en sus manos una botella de vino envuelta para regalo. Juna tenía ahora una aliada en la casa, pero ¿cómo utilizar ese apoyo?
simplemente bajar y tener una confrontación. No, eso sería demasiado directo y podría provocar un escándalo incontrolable. Además, no quería avisar a Quentin con antelación. Podría tener tiempo de ocultar algo o de inventar una explicación plausible. Necesitaba un plan más sutil, algo que le permitiera no solo protegerse a sí misma, sino también demostrar a Quentin que la había subestimado. Yuna regresó a las escaleras y bajó con cuidado unos peldaños para poder ver mejor lo que ocurría en el salón. Edna estaba de pie junto a Quentin, que parecía ligeramente confundido por su aparición. «Edna, qué sorpresa», dijo aceptando la botella de vino. «Yuna no mencionó que te había invitado». «¿O sí?», se preguntó Edna inocentemente. «Qué raro. Hablamos con ella esta mañana e insistió en que me pasara. Dijo que era una fiesta importante». «Sí, pero…», Quentin vaciló. «Yuna está ahora mismo en casa de sus padres. Asuntos familiares, muy urgente. ¿No podía devolverte la llamada?» «No». Edna parecía desconcertada. «He intentado ponerme en contacto con ella de camino aquí, pero su teléfono no está disponible. Allí la señal siempre es mala», se apresuró a decir Quentin. «Pero ya que está aquí, únase a nosotros. Permítame presentarle a mis colegas». Edna lanzó una rápida mirada hacia las escaleras, como buscando a Yuna, pero ésta se retiró a las sombras, permaneciendo invisible. No discutieron un plan de acción concreto, pero Yuna estaba segura de que su amiga entendería intuitivamente cómo comportarse. De hecho, Edna permitió que Quentin la condujera hasta el grupo de invitados, pero su postura y expresión facial hablaban de cautela. Mientras tanto, Juna se dio cuenta de que Perla se había separado del grupo y se dirigía hacia la cocina. Era una oportunidad. Juna bajó rápida y silenciosamente las escaleras y, manteniéndose a la sombra del pasillo, se deslizó hasta el comedor que comunicaba con la cocina. Desde allí podría observar a Perla sin pasar desapercibida. Perla estaba de pie junto a la isla de la cocina, consultando algo en su teléfono. Parecía concentrada y un poco nerviosa. Juna se dio cuenta de que de vez en cuando echaba un vistazo a su reloj, como si esperara un momento determinado. De repente, el teléfono de Pearl vibró y ella contestó rápidamente, bajando la voz. «Sí, Nicholas. Todo va según lo previsto. Quentin hará un brindis dentro de media hora, después de lo cual podremos hacer el anuncio». «No, Robert no sospecha nada. Por supuesto que estoy seguro. Cree que la fiesta es por el posible ascenso de Quentin». Yuna escuchaba con la respiración contenida. Así que estaban planeando algún tipo de anuncio para esta noche. Probablemente Quentin iba a anunciar públicamente su traslado a Nexus Analytics, tal vez incluso invitar a algunos de sus colegas a unirse a él. Eso explicaba por qué no quería que ella estuviera presente. Su reacción podría arruinar toda la producción. «¿Tienes los papeles?», continuó Pearl. «Sí. Nos reuniremos en tu casa después de la fiesta como acordamos. Quentin se nos unirá más tarde. Tiene algunos asuntos familiares». Sonrió al pronunciar las últimas palabras, y Yuna sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Asuntos familiares», ¿así la llamaban? Como si fuera una molestia que había que… «Perafo». Pearl terminó su conversación y con otra mirada a su reloj, se dirigió de nuevo a la sala de estar. Yuna esperó a perderla de vista antes de salir de su escondite. Ahora tenía una idea casi completa de lo que estaba ocurriendo. Quentin y Pearl no solo planeaban mudarse juntos a la competencia, sino que iban a anunciarlo públicamente esta noche, delante de un desprevenido Robert. Estaban utilizando una fiesta organizada aparentemente para promocionar a Quentin en la empresa actual para anunciar en realidad su marcha a un competidor. No fue solo un engaño, fue una traición a varios niveles. Una traición a ella, a Robert, a toda la empresa. Juna regresó a las escaleras contemplando sus próximas acciones. Tenía las pruebas en el pendrive. Tenía un amigo en casa dispuesto a respaldarla.
y tenía unos 30 minutos antes de que Quentin hiciera su brindis y su anuncio. Tiempo suficiente para prepararle una sorpresa que nunca olvidaría. Yuna subió con cuidado al despacho de Quentin. Necesitaba imprimir algunas páginas clave de los documentos que había encontrado, algo concreto que mostrara a Robert si tenía que hacerlo. Encendió el ordenador y la impresora, esperando que el ruido de la maquinaria no llamara la atención desde el piso de abajo. Mientras mecanografiaba los documentos, Juna llamó a Edna desde el dumbphone. «Edna, soy yo. ¿Puedes hablar?» «Estoy en el baño», contestó su amiga en voz baja. «¿Qué pasa, Yuna?» «Quentin le dijo a todo el mundo que estabas en casa de tus padres y está dando vueltas alrededor de esa mujer del vestido azul como un gato alrededor de la crema agria». «Se llama Pearl», dijo Yuna. «Y no es solo ella. He encontrado pruebas de que Quentin planea irse a un competidor y llevarse los datos confidenciales de la empresa. Va a anunciarlo esta noche durante el brindis». «Dios mío», exhaló Edna. «¿Qué vas a hacer?» «Tengo un plan», contestó Yuna. «Pero necesito tu ayuda. ¿Puedes distraer a Quentin unos 10 minutos cuando te dé la señal?» «Claro», aceptó Edna sin vacilar. «¿Qué señal?» «Te enviaré un mensaje a tu teléfono», dijo Yuna. «Mientras tanto, actúa como lo harías normalmente, solo una invitada que no sospecha nada». «Entendido», contestó Edna. «Ten cuidado, Juna. Parece extraño. Está nervioso y no deja de mirar las escaleras como si temiera que bajaras». «Eso es exactamente lo que voy a hacer», dijo Yuna con determinación en la voz. «Pero en mi momento y en mis condiciones». Terminó la llamada y recogió los documentos impresos. Ahora necesitaba encontrar un lugar seguro donde pudiera preparar su comparecencia sin arriesgarse a ser descubierta antes de tiempo. Juna decidió volver al dormitorio de invitados, que estaba al otro extremo del pasillo de la escalera principal y tenía su propio cuarto de baño pequeño. Desde allí podía ver lo que ocurría abajo a través de una pequeña ventana que daba al patio trasero, donde algunos de los invitados ya habían salido a tomar el aire. Entre ellos vio a Quentin, a Pearl y a un hombre que, por su descripción, pudo identificar como Nicholas, representante de Nexus Analytics. Estaban de pie, a cierta distancia de los demás invitados, hablando en voz baja. Quentin parecía entusiasmado pero tenso al mismo tiempo. Pearl parecía segura y satisfecha, y Nicholas los evaluaba a ambos con mirada calculadora. Yuna sacó su teléfono duplicador y envió un mensaje a Edna. «Es la hora. Distrae a Quentin durante 10 minutos. Dile que tienes algo importante que enseñarle en el coche». Un minuto después, vio a Edna salir al patio trasero y dirigirse hacia el grupo donde estaba Quentin. Tras una breve conversación, Quentin frunció el ceño, pero siguió a Edna hacia el camino de entrada, dejando solos a Pearl y Nicholas. Yuna estaba de pie frente al espejo del baño de invitados, escrutando su reflejo. Después de todo lo que había pasado, después del shock de las revelaciones en el despacho de Quentin, necesitaba tener un aspecto impecable, sin rastro de ira o resentimiento, solo confianza y calma. El vestido burdeos le quedaba perfecto, realzaba su figura y daba a su aspecto una elegante austeridad. Se arregló el pelo, se pintó los labios y respiró hondo. El plan estaba listo, nada de hacer una escena, nada de gritar, nada de tirar vasos, nada de lo que Quentin esperaría que hiciera. En su lugar, una revelación fría y calculada, dirigida con precisión a causar el máximo daño a sus planes, no solo a desahogar sus emociones. El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Edna. «Está volviendo a casa, parece nervioso, parece que se está preparando para brindar». Era el momento. Juna se echó otra mirada crítica en el espejo, se aseguró de que el pendrive estaba bien guardado en el bolsillo del vestido y salió del baño. Se detuvo un momento en el pasillo, escuchando los sonidos de la fiesta de abajo. La música había bajado de volumen, señal inequívoca de que alguien estaba a punto de pronunciar un discurso.
Yuna bajó en silencio las escaleras laterales y se quedó en las sombras del pasillo, desde donde podía ver el salón sin ser vista. Quentin estaba de pie en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. A su lado, como era de esperar, estaba Perla, radiante con su vestido azul. Un poco más lejos, Yuna vio a un hombre al que identificó como Nicholas, representante de una empresa rival. Robert, el jefe de Quentin, estaba junto a su esposa, con aspecto feliz y relajado, ajeno a la traición. Edna, una vez cumplida su misión de distraer a Quentin, permanecía contra la pared, observando discretamente lo que ocurría. Sus miradas se cruzaron un instante y Yuna asintió levemente, señal de que todo iba según lo previsto. Amigos, colegas, empezó Quentin levantando la copa. Su voz sonaba segura, pero Yuna, que lo conocía desde hacía tantos años, pudo detectar una nota de tensión. Quiero daros las gracias a todos por haber venido hoy a nuestra casa. Estoy especialmente agradecido a Robert, señaló con la cabeza a su jefe, por su apoyo y orientación a lo largo de los años. Las últimas palabras sonaron especialmente falsas, dado que Yuna sabía ahora cuáles eran sus planes. Te he invitado hoy aquí porque quería compartir algunas noticias, continuó Quentin. Noticias de nuevos horizontes. Intercambió una rápida mirada con Perla, que asintió levemente, dándole ánimos. Juna decidió que era el momento perfecto para aparecer. Salió de las sombras del pasillo y caminó en silencio hacia el salón, sosteniendo la copa de champán que había cogido de la bandeja del comedor. ¿Nuevos horizontes?, dijo en voz lo bastante alta como para captar la atención de todos los presentes. Suena intrigante, cariño. Se hizo el silencio en la sala. Quentin estaba de pie con la copa en la mano, con la cara tan pálida que Yuna casi temió que fuera a desmayarse. Perla no tenía mejor aspecto a su lado, los ojos abiertos de asombro y la mano que sostenía el vaso temblaba visiblemente. Yuna, dijo por fin Quentin, tú has vuelto. Nunca me fui, dijo ella con calma, acercándose. ¿Cómo he podido perderme una velada tan importante? Miró a los invitados. Buenas noches a todos. Siento llegar tarde, tenía un asunto urgente. Robert parecía desconcertado. Quentin me ha dicho que te has ido a casa de tus padres. ¿En serio? Yuna enarcó una ceja mientras miraba a su marido. Es un extraño malentendido. Estuve en casa todo el día, ayudando con los preparativos de la fiesta. Se volvió hacia Pearl con una sonrisa impecablemente educada. Pearl, estás preciosa esta noche. El color azul os sienta muy bien. Pearl tragó saliva, nerviosa, sin saber cómo reaccionar. Gracias, Yuna. No coordinamos los trajes, fue una coincidencia. Por supuesto, asintió Yuna. La vida está llena de coincidencias, coincidencias. Quentin, que por fin empezaba a recuperarse del shock, intentó tomar el control de la situación. Juna estaba a punto de hacer un brindis. «Oh, no dejes que mi aparición te interrumpa», dijo ella, tomando un pequeño sorbo de champán. «Continúa, por favor. Algo sobre nuevos horizontes, si no he oído mal». Quentin parecía atrapado. Su mirada se desvió hacia Nicholas, que frunció ligeramente el ceño, claramente descontento con el inesperado giro de los acontecimientos. «Sí, yo...» Quentin se aclaró la garganta. «Quería decir que nuestra empresa está a las puertas de nuevas oportunidades, nuevos proyectos». Yuna notó que Perla movía la cabeza casi imperceptiblemente, una señal para que Quentin cambiara el rumbo de su discurso. «Y yo me alegro de formar parte de este equipo», terminó rápidamente alzando su copa. «Por el éxito de la empresa». Los invitados apoyaron el brindis, pero había tensión en el ambiente. Robert, en particular, parecía confuso, cambiando la mirada de Quentin a Yuna y viceversa. «Gran brindis», dijo Yuna mientras todos bebían un sorbo. «El equipo es muy importante, ¿verdad? Lealtad a tu empresa, a tus compañeros,
a tu familia. Dijo las últimas palabras mirando directamente a los ojos de Quentin. Él apartó primero la mirada. Por supuesto, la apoyó Robert sin darse cuenta de la tensión entre la pareja. La lealtad es la base del éxito de un negocio y de una relación sólida. Hablando de lealtad, continuó Yuna despreocupadamente, hace poco leí un interesante artículo sobre ética empresarial, sobre cómo algunos empleados se van a la competencia llevándose datos confidenciales. Es una práctica terrible, ¿no crees? Quentin se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Pearl se ajustó nerviosamente el cuello del vestido. Nicholas, que estaba cerca, se puso tenso, pero mantuvo una expresión neutra. Una práctica repugnante, convino Robert, repentinamente serio. En nuestro sector es un problema especial. Las bases de clientes, los planes estratégicos, todo eso tiene un gran valor para los competidores. ¿Y esa traición está penada por la ley, tengo entendido? Preguntó Yuna con mirada inocente. Por supuesto, asintió Robert. La violación de la confidencialidad, el robo de la propiedad intelectual, no solo puedes perder tu trabajo, sino que te pueden procesar. Yuna notó que Pearl miraba nerviosa a Nicholas, que ahora parecía visiblemente preocupado. Me pregunto, dijo Yuna, ¿cómo se sabe si alguien está planeando algo así? Seguro que hay indicios, ¿no? Robert, ajeno al subtexto de la conversación, se mostró encantado de explicarlo. Oh, sí, normalmente cambios de comportamiento. Un empleado empieza a copiar documentos, se queda en el trabajo inusualmente mucho tiempo, muestra interés por información no relacionada directamente con sus funciones. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa, pero estoy seguro de que no hay gente así en nuestro equipo. Elegimos cuidadosamente a nuestros empleados y confiamos en la honradez y la profesionalidad. Por supuesto, asintió Yuna, mirando a Quentin, aunque a veces las personas en las que más confiamos pueden sorprendernos. Quentin, en un claro intento de cambiar de tema, se dirigió a otro invitado. Michael, ¿cómo va tu proyecto de automatización? Pero Yuna no estaba dispuesta a dejar pasar la situación tan fácilmente. Por cierto, Robert, dijo tocándole ligeramente el brazo, he oído hablar de Nexus Analytics. Son tus competidores, ¿no? Al oír el nombre de la empresa, Quentin tosió y se atragantó con el champán. Pearl se acercó rápidamente a él, dándole una palmada en la espalda, pero su propio rostro expresaba puro horror. Robert frunció el ceño. Sí, son nuestros principales competidores en la región, bastante agresivos en su estrategia, intentando constantemente robarnos clientes y empleados. Miró a Yuna con curiosidad. ¿Por qué lo pregunta? Solo me interesan los negocios de mi marido, respondió ella con indiferencia. Quiero estar al corriente de su vida profesional. Nicolás, que había estado observando la conversación en silencio todo este tiempo, dejó de repente su vaso sobre la mesa más cercana. Disculpen, tengo que hacer una llamada importante, dijo, dirigiéndose a la salida. ¿Se marcha ya, señor Parker?, preguntó Yuna, utilizando el apellido que había oído antes. Es una pena. Esperaba conocer mejor su trabajo. Quentin me habla muy poco de sus colegas. Nicholas se detuvo medio paso, claramente sorprendido de que ella supiera su nombre. No conocemos tanto a su marido, respondió con cautela. Soy de otro departamento. ¿Ah, sí? Yuna enarcó una ceja. Creía que Quentin, Pearl y tú os llevabais bastante bien. Os vi discutiendo algo en el despacho. La tensión en la habitación era casi palpable ahora. Robert desvió la mirada de Nicholas a Quentin y Pearl, con las cejas juntas en el puente de la nariz. ¿En el despacho?, intervino. Quentin, ¿tuviste una reunión de negocios antes de la fiesta? No, respondió Quentin apresuradamente. Quiero decir que íbamos a subir. Nicholas quería ver la casa. Así es, confirmó Nicholas. Por cierto, es una casa preciosa, es muy acogedora. Gracias, sonrió Yuna. Quentin y yo hemos trabajado mucho en ella,
aunque me temo que tendremos que hacer algunos cambios en nuestra vivienda en un futuro próximo. Quentin se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Se encogió de hombros con despreocupación. La vida es impredecible. Un día estás casado y al siguiente soltero. Un día trabajas para una empresa, al día siguiente para otra. Todo fluye, todo cambia. Pearl tosió nerviosamente y se volvió hacia Robert. Escuchamos algo de música. Creo que el ambiente se está poniendo demasiado serio para una fiesta. Pero Robert parecía haber perdido el interés por la conversación fácil. Su mirada se volvió aguda y atenta, viajando de Quentin a Nicholas y viceversa. ¿Nicholas es de qué departamento exactamente?, preguntó directamente. No recuerdo haberle visto en la oficina. Nicholas esbozó una sonrisa. Me incorporé hace poco. Trabajo casi siempre a distancia. ¿Qué tipo de proyecto?, continuó Robert. Nicholas vaciló. Claramente no estaba preparado para semejante interrogatorio. Un proyecto de análisis de mercado. Qué raro, dijo Robert lentamente. Yo apruebo todos los proyectos nuevos y este no lo recuerdo. El ambiente en la sala se enrareció hasta el extremo. Los demás invitados, al notar la tensión, empezaron a hablar en voz baja entre ellos. Algunos incluso se dirigieron sigilosamente hacia la salida. Juna, viendo que la situación se desarrollaba exactamente como había planeado, decidió asestar el golpe definitivo. Robert, dijo, bajando la voz a un tono confidencial. Tal vez deberíamos hablar en privado. Tengo información que podría interesarte. Quentin, al oír esto, dio un paso brusco hacia ella. June, ¿qué estás haciendo?, siseó. Lo estás estropeando todo. ¿Yo? Ella lo miró con gélida calma. No fui yo quien te encerró en el dormitorio esta noche. No fui yo quien planeó el divorcio sin hablarlo contigo. Y no fui yo quien entregó datos confidenciales a un competidor. Aquellas palabras, pronunciadas lo bastante alto como para que las oyeran los invitados más cercanos, desencadenaron una oleada de murmullos. Robert se quedó helado y su rostro se enrojeció lentamente. ¿Qué quiere decir, Quentin?, preguntó en voz baja, pero su voz era dura. Quentin parecía acorralado. No sabe de qué está hablando, intentó disimular. Juna está enfadada por nuestra pelea y ahora intenta hacerme daño. ¿En serio? Juna sacó un pendrive del bolsillo. Entonces, quizá a Robert le interese saber lo que contiene. Copias de tu correspondencia con Pearl sobre tu traslado a Nexus Analytics, los archivos de clientes que estabas a punto de entregar a tus competidores y, por supuesto, tu dulce carta sobre cómo planeabas divorciarte de mí después de conseguir el nuevo trabajo. Se hizo un silencio sepulcral. Pearl estaba tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Nicholas dio unos pasos rápidos hacia la salida, pero fue detenido por Edna, que permanecía en el umbral de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho, sin decir palabra. Robert se volvió lentamente hacia Quentin, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. ¿Es verdad? Quentin abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero no pudo pronunciar palabra. Su silencio fue respuesta suficiente. Señor Parker, continuó Robert volviéndose hacia Nicholas, ¿es usted representante de Nexus Analytics, creo? Nicholas se enderezó, decidiendo claramente que era inútil negarse. Sí, soy el director de desarrollo de Nexus Analytics. Ofrecimos el puesto al señor Weston por su cualificación y experiencia. No hay nada ilegal en ello. Pero sí hay algo ilegal en entregar datos confidenciales, replicó Robert. Y tengo la intención de resolverlo a fondo. A las 11 de la noche, la casa estaba vacía. Los invitados se marcharon uno a uno, lanzando miradas confusas a sus anfitriones. Robert fue el último en marcharse, estrechando secamente la mano de Juna e ignorando por completo a Quentin. Nicholas había desaparecido incluso antes, en cuanto tuvo ocasión de escabullirse sin ser visto. Edna esperaba fuera en el coche. Juna le había pedido que les diera tiempo a Quentin y a ella para hablar a solas.
El salón era un caos. Vasos sin terminar en las mesas, servilletas abandonadas, platos de aperitivos sin comer. El espacio habitualmente perfecto creado por las manos de Yuna parecía ahora un campo de batalla. Simbólico, pensó, mirando el desorden. Quentin estaba sentado en el sofá, encorvado con los brazos alrededor de la cabeza. Pearl ya se había marchado, justo después de que Robert anunciara que los esperaba a los dos en la oficina mañana por la mañana. Lanzó a Quentin una mirada acusadora, como si él fuera el culpable de todo lo ocurrido, y salió por la puerta sin despedirse siquiera. Yuna estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle tranquila, el coche aparcado de Edna. Sentía una extraña calma en su interior. No la gélida resolución que la había sostenido durante la fiesta, sino algo más profundo, más sincero. Una sensación de que por fin había cortado el nudo que la había estado apretando cada vez más durante los últimos meses. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Quentin sin levantar la cabeza. Yuna se volvió hacia él. Ahora voy a recoger mis cosas y me voy a casa de Edna, a pasar la noche, y mañana empezaré a buscar piso. No puedes irte, dijo, levantando por fin la vista. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio o por la emoción contenida. Esta casa es nuestra. Hemos invertido mucho en ella. No estoy hablando de la casa, Quentin, replicó Yuna con calma. Hablo de nuestra relación, del matrimonio que estabas dispuesto a tirar por la borda por una carrera y una nueva mujer. No es tan sencillo. Se puso en pie, pasándose una mano por el pelo en un gesto que a ella le había parecido atractivo en otro tiempo. Sí, cometí un error terrible, pero eso no significa que no podamos arreglarlo. Me encerraste en el dormitorio, dijo Yuna con sencillez. Como un niño travieso, como una cosa que estorba, me has quitado la libertad en mi propia casa. ¿Crees que puedes arreglarlo? Quentin parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Me entró el pánico, dijo en voz baja. Empezaste a hacer preguntas sobre Pearl y yo no sabía qué hacer. Podrías haber hablado conmigo, replicó Yuna. Sinceramente, como un hombre adulto a otro hombre adulto, como marido a mujer. Podrías haber dicho, Yuna, no soy feliz en nuestra relación. He conocido a otra mujer. Hablemos de qué hacer a continuación. Habría dolido, pero habría sido honesto. Quentin permaneció en silencio mirando al suelo. En lugar de eso, continuó Yuna, decidiste engañarme, planearlo todo para que pudieras conseguir un nuevo trabajo, una nueva mujer, y solo entonces decirme que nuestro matrimonio había terminado. ¿Qué decías en esa carta? Cuando sea oficial, le diré que hace tiempo que no tenemos nada en común y empezaré el proceso de divorcio. No deberías haber leído mi correo, objetó Quentin débilmente. Yuna casi se echó a reír. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿No debería haber leído tu correo en el que planeabas cómo dejarme? Se acercó más a él, pero no demasiado. La distancia física reflejaba el abismo emocional que se había formado entre ellos. ¿Sabes qué es lo más triste, Quentin? Si me hubieras dicho que querías el divorcio, te habría dicho que sí. Sí, habría dolido, pero habría respetado tu honestidad. Podríamos habernos separado como personas civilizadas con un mínimo de dignidad. No quería hacerte daño, dijo, y por fin había algo parecido al remordimiento en su voz. Pero lo hiciste, replicó Yuna en voz baja. Y ni siquiera se trataba de engaño, se trata de traición a la confianza. El hecho de que estuvieras dispuesto a utilizarme a mí, mi casa, toda nuestra vida como pantalla mientras hacías tus planes a mis espaldas. Se acercó al sofá y se sentó en el borde opuesto al de Quentin, manteniendo las distancias. ¿Cuándo empezó?, preguntó. Con Pearl, quiero decir. Quentin guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando si contestar con sinceridad. Hace unos 6 meses, dijo finalmente. Estábamos trabajando hasta altas horas de la noche en un proyecto juntos y...
Ocurrió de repente. 6 meses, repitió Juna. Todo ese tiempo viniste a casa, te acostaste conmigo, fingiste que todo iba bien. Intentaba aclarar mis sentimientos, dijo Quentin. No planeaba enamorarme de ella, simplemente ocurrió. Yuna asintió. Lo entiendo. Estas cosas pasan, los sentimientos cambian, pero tomamos nuestras propias decisiones. Tú eliges mentir, eliges engañar, elegiste planear tu salida en secreto. No sucedió simplemente, Quentin. Fue una cadena de decisiones conscientes. No contestó, y por un momento se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj del suelo, un regalo de boda de los padres de Yuna. ¿Y la propuesta de Nexus Analytics? Preguntó. ¿Eso también acaba de ocurrir? Quentin levantó la vista. Fue Pearl. Conocía a alguien allí y organizó una reunión. Me ofrecieron un puesto con un aumento salarial del 30% y no pude negarme. ¿Y los datos confidenciales? ¿Tampoco pudiste negarte a entregarlos? No me lo pidieron directamente, dijo, y Juna pudo oír el intento de autojustificación en su voz. Solo insinuaron que sería útil tener una idea de los proyectos y clientes actuales, para una transición fluida. ¿Y eso no te alarmó? Juna negó con la cabeza. ¿No te pareció poco ético? ¿Ilegal? No pensé que nadie se enteraría, dijo en voz baja, y esas palabras golpearon a Juna con más fuerza que cualquier otra cosa. No pensé que estuviera mal, sino no pensé que nadie lo descubriría. Ahí estaba, el verdadero rostro del hombre con el que había vivido 7 años. Ahora todo el mundo lo sabe, dijo, y tu carrera está probablemente arruinada, y nuestro matrimonio también. Quentin se cubrió la cara con las manos. ¿Qué voy a hacer ahora? Probablemente Robert me despida. El Nexus ha retirado su oferta. Pearl me mira como si yo fuera el responsable de toda esta pesadilla. ¿A que sí? Preguntó Yuna sin ocultar su sorpresa. ¿No eras tú quien tomaba todas esas decisiones? Pero tú, la miró, lo dejaste todo al descubierto, lo arruinaste todo. Su voz era acusadora, y Yuna sintió por fin que la calma la abandonaba, dando paso a la ira. ¿Lo he estropeado? Se levantó. No, Quentin, no lo estaba destruyendo, me estaba protegiendo a mí misma. Mi vida, mi dignidad y, de paso, una empresa que emplea a docenas de personas, de un hombre que la traicionaría en beneficio propio. Respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones. ¿Sabes qué es lo irónico? Si hubieras tenido una conversación normal conmigo, si me hubieras dicho que querías el divorcio, no habría rebuscado en tu ordenador. Tus mentiras condujeron a lo que tanto temías, la exposición pública. Quentin guardó silencio, y en su silencio Yuna no vio remordimiento, sino solo autocompasión. No lo entendía, o no quería entenderlo. Recojo mis cosas y me voy a casa de Edna, repitió, dirigiéndose a las escaleras. Mañana te enviaré los datos de mi abogado. Espero que podamos finalizar el divorcio de forma civilizada. Espera, se levantó Quentin de un salto. Juna, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Quizá deberíamos hacer terapia. ¿Darnos una segunda oportunidad? Ella se detuvo en el primer peldaño de la escalera y se volvió hacia él. ¿Una segunda oportunidad? Después de encerrarme en el dormitorio, después de leer tus planes de dejarme, después de todo lo que ha pasado esta noche. Ella negó con la cabeza. No, Quentin. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunos puentes se queman hasta los cimientos. Pero nuestro matrimonio no terminó hoy, dijo Yuna. Terminó cuando decidiste que podías planear una vida sin mí sin decírmelo, cuando empezaste a construir una relación con otra mujer a mis espaldas, cuando dejaste de verme como una compañera igualitaria y empezaste a tratarme como un lastre. Hoy por fin he visto la verdad. Con esas palabras, subió las escaleras, dejando a Quentin de pie en el salón entre los restos de la fiesta fallida, una metáfora de su matrimonio roto.
En el dormitorio, Juna recogió metódicamente lo esencial: ropa para unos días, artículos de aseo, papeles. Lo hacía con calma, casi mecánicamente, como si realizara una tarea rutinaria. No le tiemblan las manos, no se le saltan las lágrimas. Quizá la comprensión de lo ocurrido y la reacción emocional llegarían más tarde. Ahora solo sentía determinación y un extraño alivio. Terminó de empaquetar y echó otro vistazo a la habitación en la que había pasado tantos años, tantos recuerdos buenos y malos, tantas mañanas y tardes juntos. Ahora todo parecía lejano, como el metraje de una película sobre la vida de otra persona. Bajó las escaleras con una pequeña maleta. Quentin seguía en el salón, pero ahora estaba en el bar, sirviéndose un whisky. «Voy a salir», dijo Yuna. «Tengo las llaves. Recogeré el resto de mis cosas más tarde cuando encuentre un piso». Él se volvió hacia ella, sosteniendo el vaso en la mano. «No tienes por qué irte. También es tu casa». «Lo sé», asintió Yuna. «Pero no puedo quedarme aquí. Ahora no». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Quentin», dijo sin volverse, «no quiero hacerte daño. Espero que encuentres tu lugar y que aprendas a ser sincero con los demás y contigo mismo». Sin esperar respuesta, salió de la casa y se dirigió al coche de Edna. El aire fresco de la noche le acarició la cara y por primera vez en toda la noche sintió que la tensión se disipaba. La puerta se cerró con un chasquido silencioso, el sonido simbólico del final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. Edna no hizo ninguna pregunta cuando Yuna subió al coche. Se limitó a poner la mano en el hombro de su amiga en un silencioso gesto de apoyo y arrancó el motor. Condujeron en silencio por el dormido West Haven, pasando por casas pulcras donde la gente vivía su vida, con sus alegrías y sus problemas, sus sueños y sus decepciones. «Estoy bien», dijo por fin Yuna mirando por la ventanilla las calles de fuera. «Es extraño, pero estoy muy bien». «Eres más fuerte de lo que crees», replicó Edna. «Siempre lo has sido». Juna sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento aliviada. Es como si me hubiera quitado un peso de encima sin darme cuenta». «Suele pasar», asintió Edna. «A veces lo más difícil de una relación es intentar aferrarse a lo que se ha ido». Pasaron el resto del viaje en un cómodo silencio. Juna miró al cielo estrellado y pensó en que mañana empezaría un nuevo día, el primer día de su nueva vida, una vida en la que se pondría a sí misma en primer lugar. 6 meses después, Juna estaba de pie en medio de un pequeño pero luminoso estudio en el centro de West Haven. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, iluminando las muestras de tela extendidas sobre la mesa, los bocetos en las paredes y la pequeña maqueta del interior en la que había estado trabajando los últimos días. Yuna's Design era el nombre de su propio estudio, abierto hacía 3 meses tras varios exitosos proyectos como autónoma. Su divorcio de Quentin había finalizado antes de lo que esperaba. Él no se había opuesto a sus demandas de división de bienes, tal vez por culpa o simplemente porque quería cerrar ese capítulo de su vida lo antes posible. Parte de la venta de la casa que compartían y su parte de los demás bienes permitieron a Juna alquilar el espacio y dedicarse plenamente a lo que le gustaba, crear espacios armoniosos para vivir y trabajar. Para su sorpresa, la escandalosa historia de la fiesta no ahuyentó a sus clientes, sino que atrajo la atención hacia su trabajo, sobre todo después de que el interior de la nueva oficina de una empresa tecnológica, diseñado por Juna, apareciera en una revista profesional. El timbre de un teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. «Hola, Edna», contesta, apoyando el teléfono en la oreja con el hombro y continuando con las muestras de tela. «¿Cómo va el proyecto Harrison?», preguntó la amiga. «Ya casi he terminado con el concepto», respondió Yuna. «Mañana les presentaré los bocetos finales. Quieren empezar las reformas el mes que viene». «Estás trabajando demasiado», dijo Edna. «No te olvides de la cena del sábado en casa de Tom y Mia.
Ha vuelto a invitar a su colega Elliot. Tiene muchas ganas de conocerte después de ver tu trabajo en su oficina. Juna sonrió. Lo recuerdo. Y sí, allí estaré. Prometo no llevar muestras de papel pintado ni catálogos de muebles. Hablaron unos minutos más y Yuna volvió al trabajo. Se sorprendió a sí misma tarareando algún tipo de melodía, un pequeño detalle que decía mucho sobre su estado de ánimo actual. ¿Cuándo había sido la última vez que había tarareado mientras trabajaba en casa con Quentin? No lo recordaba. Una vez finalizado el divorcio, Yuna se encontró con Pearl en el supermercado. Para su sorpresa, no hubo incomodidad ni hostilidad, sino una extraña sensación de distanciamiento, como si Pearl fuera un personaje de una película que llevaba mucho tiempo viendo. «He oído que ahora tienes tu propio estudio», dijo entonces Pearl. «Enhorabuena». «Gracias», respondió Yuna. «¿Qué tal tú? ¿Cómo te va a ti?» «Nada mal», se encogió de hombros Pearl. «Me cambié a una agencia de marketing. Más perspectivas». No habían hablado de Quentin, pero Yuna sabía por conocidos comunes que había perdido su trabajo después de la fiesta. Robert no lo había demandado, pero se había asegurado de que la noticia del intento de transferencia de datos confidenciales se extendiera por todo el sector. Quentin encontró un puesto en una pequeña empresa de otra ciudad, con un sueldo considerablemente inferior y sin perspectivas de carrera. Y Pearl, práctica como siempre, no tardó en trasladar sus ambiciones a otra parte, encontrando un nuevo oasis para sus metas. Juna no sintió ningún regodeo ante la noticia, solo una ligera tristeza por el hecho de que el hombre al que una vez amó estuviera dispuesto a sacrificar su honestidad en aras de su carrera y al final perdiera a ambos. Al salir del estudio por la tarde, Yuna decidió caminar hasta su nuevo piso, a unas manzanas de distancia. El aire primaveral era fresco y estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. West Haven estaba especialmente bonito en esta época del año, como si la ciudad se renovara con ella. De camino, se detuvo en una pequeña cafetería a tomar un café. Sentada en una mesa junto a la ventana, observó a los transeúntes y pensó en la próxima cena en casa de Edna, en un colega de Tom llamado Elliot que tenía muchas ganas de conocerla. No hacía mucho, la idea de una nueva relación le habría causado ansiedad, pero ahora sentía un tranquilo interés, no un deseo desesperado de llenar un vacío, sino una apertura a nuevas posibilidades. Había aprendido a apreciar su soledad, su independencia, y ahora podía ver las relaciones no como una necesidad, sino como un añadido a una vida ya plena. El teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Elliot, cuyo número le había dado Edna hacía unos días. «Estoy deseando verte el sábado. Tu diseño de nuestra oficina ha cambiado nuestra forma de trabajar. Me encantaría saber más sobre tu enfoque del espacio». Juna sonrió mientras tecleaba una respuesta. «Gracias por tus amables palabras. Yo también estoy deseando conocerte y, por favor, utilicemos el usted. Prefiero la comunicación informal». Tras enviar el mensaje, terminó su café y salió. Le esperaba una noche cálida, un fin de semana con amigos, un trabajo interesante y toda una vida llena de posibilidades, una vida en la que ya no era la sombra de nadie ni una molestia. Una vida en la que, por fin, era ella misma. Juna, una diseñadora de interiores, una mujer que se valoraba lo suficiente como para no dejar que nadie la encerrara en una habitación o en una relación infeliz. Y aunque pudiera volver a aquella fatídica tarde de hacía 6 meses, no cambiaría nada. A veces hay que estar encerrado en una jaula para apreciar de verdad la libertad.